¿qué pierde la iglesia cuando no tiene un entendimiento correcto de qué es el reino de Dios? Bueno, es una excelente pregunta, no nada más en términos de la iglesia, sino incluso individualmente. Eh, eh, Hay varias cosas que pasan. En la parte tal vez de la vida cristiana, hay una separación de la parte de lo que es el cielo, lo que nosotros consideramos como algo en un futuro, como lo que va a suceder después de la muerte, y muchas veces no estamos seguros de qué sucede entonces mientras estamos aquí en la tierra. Y conocemos a muchas personas que comienzan a desarrollar frases como, Señor, ya llévanos, ya quisiera estar en tu presencia, quisiera estar en un lugar donde ver a mis seres queridos. Entonces, en un término individual, eso es una desconexión entre la vida del cristianismo hoy y de lo que va a ser mañana. Una separación, un divorcio de lo que podemos comenzar a disfrutar ya, pero que estimamos y consideramos como algo inferior a lo que va a ser en un futuro. Ahora, hay una cierta realidad en eso, pero no del todo. Y lo que pasa como iglesia, para tu pregunta principal, es que la iglesia entonces pierde el propósito de estar aquí en la tierra, que es la función de la iglesia, que tiene que ver la iglesia con el reino de Dios, cómo podemos expandir la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo a través de nuestras propias vidas, que hace la diferencia en la tierra con el reinado de Dios, la soberanía de Dios. ¿Cuál es la influencia, pues, de la iglesia? ¿Qué tiene que ver que somos la sal de la tierra? Cuando nosotros no entendemos el reino de Dios, todas esas cosas se pierden de vista y entonces la iglesia se vuelve un segmento social donde hablamos de cosas conservadoras, tradicionales, hablamos a un clic nada más de nosotros, un grupo social que tiene ideas similares a la nuestra y que consideramos en un sentido mejor que otras personas porque tenemos una mejor clase de vida. Entonces, el ser humano pierde su propósito como individuo y perdemos el propósito como sociedad cristiana, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, en ambas perspectivas, perdemos de vista entonces qué hacemos aquí en la tierra. Y en un sentido muy claro, tanto la iglesia como el individuo, pues preferimos entonces que esto ya pase pronto y que estemos en el cielo, lo que llamamos cielo muchas veces. Sí, por lo que estoy entendiendo, parte de lo que pierde entonces la iglesia es creer que el reino de Dios es algo solamente futuro e ignora que Cristo ya lo inauguró. Sin embargo, a veces pienso que podemos caer en el otro extremo, y es el extremo de olvidar que siempre que la iglesia está llamada a pedir el reino de Dios, es precisamente eso. Somos llamados a orar: Padre, venga a tu reino. El reino de Dios no lo construye la iglesia, es algo que desciende. La iglesia es pasiva en un sentido muy importante, porque nunca va a estar la consumación completa acá. Pienso que Martín Lutero hablaba mucho de estos dos reinos, ¿no? El reino del hombre y el reino de Dios. Agustín también hablaba de eso, ¿no? La ciudad del hombre, la ciudad de Dios. Y en este momento, en esto que los teólogos llaman el ya, pero todavía no, donde el reino de Dios ha sido inaugurado con la venida, con la muerte, con la resurrección, con la ascensión de Cristo. Ahora vivimos un contexto donde el reino de Dios está presente, pero todavía no ha sido consumado. Eh, y eso puede traer mucha confusión cuando la iglesia no lo comprende. Pero escuchándote hablar, Josué, pienso en que es bueno entonces ir para atrás y pensar qué es el reino de Dios bíblicamente y cómo podemos encontrar esa definición en la palabra de Dios. Porque a veces, cuando hablamos del reino de Dios, en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en el mundo, tiene conceptos muy distintos. Mira, los testigos de Jehová también hablan del reino de Dios, para darte un ejemplo. ¿Y cómo la iglesia puede entender esto y refutar ideas erróneas sobre esto? Y es una excelente pregunta. Hay varias maneras en las que nosotros podríamos definir el reino de Dios. La manera más sencilla o la parte más práctica es el reino de Dios habla de toda la soberanía de Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, ese es un término práctico, ¿no? La manera en la que yo lo trato de definir un poquito más a profundidad es el reino de Dios es el tema central y regulador de las escrituras, que desde Génesis notamos hasta Apocalipsis, una narrativa progresiva con y déjame decirlo así, con una obsesión de Dios de que el cielo baje a la tierra, de que el reino de Dios esté también en la tierra. Y eso tiene varias capas en que podríamos interpretarlo, pero eh, encontramos nosotros en las escrituras desde Génesis 1 el reinado de Dios, donde vemos los tres elementos de cualquier reino, que es rey, ciudad, ciudadanos, y lo encontramos tal vez no en un versículo en particular en Génesis capítulo 1,
pero lo encontramos en la narrativa. Y entonces Sí, encontramos que el rey está presente, los ciudadanos están presentes, aunque sean dos nada más, pero están presentes, y encontramos la ciudad, que es la ciudad de Dios, el jardín del Edén. A partir de allí, ¿cómo podemos nosotros como cristianos, a lo que tú preguntabas, encontrar un versículo, un texto? Bueno, hay varios textos en la Biblia, algunos que son narrativos, otros que son, por ejemplo, Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Encontramos esta secuencia entonces en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de la instalación del reino de Dios en la tierra, a través de Jardín del Edén, después a través de Israel y después a través ya de la iglesia, que es la expresión del reino de Dios en nuestra actualidad. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, la primer predicación que él predica es: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la instalación de los cielos en la tierra a través de la obra del Mesías Jesús. Textos claves que nosotros podríamos considerar es cualquiera en el Antiguo Testamento, en cualquier lugar que tú estés vas a encontrar la narrativa del reino de Dios. Y en el Nuevo Testamento de igual manera, yo argumento que el Nuevo Testamento es la expresión culminante del reino de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo vino, sí, a salvarnos de nuestros pecados, a perdonarnos de nuestras maldades, vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Desde luego que encontramos todos esos textos, pero en primordial motivo de su venida, todas las razones por las que Él vino a salvarnos y rescatarnos es para la restauración del reino de Dios en la tierra. Entonces, lo vemos muy claramente, Josué. A mí me encanta, y justamente lo estamos estudiando nosotros, con esta narrativa creativa de Génesis, donde nosotros vemos en Génesis se crea el mundo en 6 días, el séptimo descansa. Y cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, hace lo mismo. Y por cierto, en Génesis 1 crea Dios los cielos y la tierra en 6 días, descansa en el séptimo. La creación es muy buena, es la instalación del reino de Dios en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, entra a Jerusalén, tú recordarás en el capítulo 21 de Mateo, y lo que hace el Señor Jesucristo en primer lugar es llorar por Jerusalén, pero después comienza esa semana trágica, lo que llamamos nosotros la cultura hispana, la Semana Santa. Es una semana trágica porque son 6 días de sufrimiento, de ataques, eventualmente traición, pero en 6 días el Señor Jesucristo crea el mundo otra vez, el séptimo descansa. Y el séptimo hay una nueva semana, es un nuevo iniciar del reino de Dios en la tierra. Entonces, con esta clase de conexiones bíblicas, tal vez no hay un versículo que nos pueda decir, aquí está la definición y la explicación, sino que es una congruente unión de textos. Evidentemente tenemos, por ejemplo, Mateo 13, que es el sermón de las parábolas del reino, donde se asemeja el reino de Dios en diferentes clases de parábolas, pero es más bien la narrativa completa. Y por cierto, en esa entrada triunfal de la que te estoy hablando, el Señor Jesucristo entra en un burro, en un pollino, y entonces eso asemeja paz, está haciendo referencia a la paz que trae, pero en Apocalipsis 19 el Señor Jesucristo va a regresar en un caballo blanco y va a regresar no en una humildad, sino va a regresar en gloria, y no va a regresar a traer paz, sino va a traer guerra a sus enemigos. Entonces, es ese empuje narrativo de todas las escrituras. Vuelvo a insistir, para mí el tema central de toda la Biblia es el reino de Dios, y de allí se construyen todas las demás doctrinas, sin subestimar ninguna de ellas. Pero eso es lo que nosotros consideraríamos el reino de Dios, como el tema regulador de las escrituras, el central. No importa cualquier doctrina de la que tú me quieras hablar, la doctrina de la justificación, de la santificación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia, todo descansa sobre el reino de Dios que instaló en Génesis 1 y que se culminará después en Apocalipsis 22. sí, en cierto sentido, la idea bíblica del reino de Dios es tan fundamental a la escritura como lo es la idea de la Trinidad. Y es algo que Sí, se va exacto. revelando de manera progresiva. Tú no puedes entender la Biblia divorciando del resto de su mensaje la doctrina de la Trinidad. Y de la misma manera tú no puedes entender la escritura si no comprendes el reino de Dios. Como mencionábamos hace un comienzo, en Marcos, capítulo 1, versículo 15, la predicación de Jesús: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéndanse y crean en el Evangelio. Ese pasaje es muy fuerte porque Jesús está declarando cuál es el propósito por el que Él está acá. El reino de Dios se ha acercado porque el rey se acercó. Y algo que las personas no captan al comienzo es que el reino de Dios, en un sentido, son malas noticias para las personas.
porque se trata de que el Señor soberano va a venir a este mundo a juzgar a esta tierra rebelde de ciudadanos y de personas que lo han traicionado a Él, y va a hacer justicia. Y por eso el mensaje, arrepiéndanse, porque cuando este reino sea consumado, va a llegar juicio. Y eso es algo profundamente radical. Entonces, en un sentido, el reino de Dios son buenas noticias, porque viene la paz, viene todo lo que Dios diseñó para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, deleites en su presencia por siempre, pero también hay algo que debemos hacer para prepararnos para ese día, que es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y cuando ya hemos creído el Evangelio, dice Colosenses capítulo 1, lo estaba buscando acá, versículo 13, dice, Pablo hablando de Cristo, dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces Pablo define la salvación como ser trasladado al reino. Entonces los creyentes ahora vivimos en el reino de este mundo, por decirlo de alguna manera, pero no somos del reino de este mundo, somos del reino de Dios. Tomando ese punto es súper importante, Josué, porque sí son malas noticias para todas las personas. Evidentemente, la mayoría de las personas no van a creer. Justamente por eso da la parábola del sembrador y la semilla. El reino de Dios se parece a un hombre que va y planta la semilla en 4 diferentes clases de suelo, del cual solamente uno da resultado. Lo cual, en términos prácticos, diríamos que es un fracaso, ¿no? Y en el reino de Dios eso es lo que nos enseña, que todo es al revés. El fracaso no es éxito, el fracaso puede ser éxito y el éxito no puede ser un fracaso dependiendo de dónde lo veas. Pero el reino de Dios, evidentemente, sí son malas noticias para algunos, pero también desde otro ángulo son las buenas noticias en ese Son las sentido mejores de que noticias, sí. podemos recuperar nuestro diseño original. Y eso es muy importante, Josué, porque esa es la diferencia que yo encuentro entre nosotros los protestantes y cualquier otra religión que quiera hablar acerca de doctrina y de cuestiones bíblicas, que nosotros como creyentes no nada más estamos diciendo que creemos en un Dios, sino que estamos diciendo que ese Dios en Jesús y únicamente a través de Jesús nos regresa a nuestro diseño original para que podamos ser plenamente felices. Sin Él no somos plenamente felices. Con Él ya podemos ser plenamente felices. Y ahí es donde entra el ya, pero todavía no, porque en ese sentido, entonces yo ya puedo disfrutar de las bendiciones celestiales con Cristo. Pablo dice en Efesios que ya estamos sentados a la diestra. Entonces, ¿cómo podemos entender esa clase de pasajes en el que ya el Señor Jesucristo le preguntan dónde está el reino de Dios y él dice el reino de Dios ya está entre ustedes? Obviamente está ese sentido de todavía no, porque cuando preguntan a él, o por ejemplo en Hechos 1 le preguntan los apóstoles cuándo va a venir el reino y dice no es tiempo para ustedes saber cuándo. Entonces es como bueno, pero ya no, que estaba ya entre nosotros. Entonces hay una dicotomía, sí, en una parte doble en la que nosotros tenemos que esperar todavía, pero ya podemos disfrutar de esas bendiciones celestiales y eso cambia todo. Y por eso esto es tan importante para nosotros en la consejería bíblica, en la predicación expositiva, en la manera en la que aplicamos la Biblia a nuestros problemas actuales, la manera en que aconsejamos a personas que tienen atracción al mismo sexo, personas que tienen problemas de infidelidad, de adulterio, de pornografía, que hay esperanza de regresar a ese diseño original, gracias al reino de Dios, porque el reino de Dios nos trae, desde luego, salvación, reconciliación. Acabas de leer a Colosenses, Pablo lo repite en Efesios, que en la cruz Él nos reconcilió y el veredicto que estaba en nuestra contra, Él lo puso a nuestro favor. Pero principalmente lo que estamos hablando es que podemos ser entonces hechos a la imagen de Cristo, que es lo que Pablo enfatiza en Efesios 5:1, sean imitadores de Dios. Es una palabra Sí. blasfema para cualquier judío. ¿Cómo puedes imitar a Dios? ¿Cómo puedes tratar de ser como Dios? Bueno, en Cristo, a través del reino de Dios, lo podemos ser. Sí, bueno, ahora tengo más preguntas de las que estaba pensando, ¿no? Yo había pensado una, pero lo voy a dejar para más adelante. Definitivamente el reino de Dios es fundamental. Y cuando pensamos en todo esto, realmente si estamos en Cristo son las mejores noticias de todos los tiempos. Y obviamente está siempre el peligro, hay dos peligros que veo, Josué. Uno es el peligro de tener una escatología sobre realizada. Está el peligro de tener una escatología sobre realizada donde asumimos que todas las bendiciones y todo lo que es el reino de Dios lo tenemos ahora, incluso si Cristo todavía no ha regresado, lo tenemos ahora. Creo que ese es un error que cometen, por ejemplo, los proponentes de la teología de la prosperidad. Hablan mucho del reino, pero con un entendimiento que excluye la realidad de que vivimos en el todavía no. Vivimos todavía marcados por el sufrimiento en un mundo lleno de dolor y de quebranto y que todavía las cosas no son como van a ser.
Pero por otro lado está el concepto, y tú lo mencionabas, ¿no? De una escatología subrealizada, que ha perdido de vista que el reino de Dios ya está presente en un sentido muy profundo y muy real, que ya podemos gozarnos en Dios, que ya podemos recibir la justificación, que ya podemos recibir deleite en Él, que ya podemos servir y vivir como ciudadanos de ese reino imitando a nuestro Dios. Y pensando en todo esto, ¿cómo entonces los creyentes pueden ver cómo este concepto del reino de Dios contrasta con lo que el mundo ofrece como la clave para vivir bien? Eh, ¿Cómo los valores del reino? ¿Cómo dirías que los valores del reino? Creo que hemos hablado un poco de eso, pero creo que vale la pena expandir en eso, ¿no? Porque hemos visto que el reino de Dios es un reino al revés de lo que nosotros pensamos, pero ¿cómo eso contrasta con lo que el mundo promueve? Porque lo que yo entiendo del reino de Dios es, como mencionaba hace un momento, Dios es soberano sobre todas las cosas y el reino de Dios expresado en nuestra vida es que ahora no solamente el cielo y la creación reconoce que Dios es soberano y que Él es rey, sino que nuestros corazones también los reconocemos y nos añadimos, o por así decirlo, nos somos introducidos, como dice Pablo, de un reino de tinieblas que antes vivía apartado de Dios a un reino donde ahora vivimos una vida diferente que va a contrastar marcadamente, obviamente, con, con la vida en un mundo apartado sin Dios. Entonces, quería preguntarte sobre eso, cómo los valores contrastan con la cultura que niega a Dios y que no piensa en lo eterno y que piensa o que no hay nada después o que simplemente puedes tenerlo todo ahora. Sí, y no nada más, como bien mencionabas, acerca de la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, no nada más es la parte secular la que ofrece esta clase de cosas, sino incluso algunas alas pseudoevangélicas donde prometen y donde hablan acerca de las mismas promesas. Entonces, el mundo habla acerca de grandeza, el mundo habla acerca de éxito, el mundo habla acerca de posición, de bienes, de poder, de salud, que es muy importante eso, de familia, también se habla mucho, y el evangelio falso que gira alrededor de esto, que ocupa la palabra Dios como una excusa para convertirse en evangélico, da justamente lo que Primera de Juan habla, los deseos de los ojos, de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es eso? Salud, bienes, bienestar, dinero, posición. Entonces, cuando nosotros hablamos de los valores del reino, estamos hablando en el primer término. Lo primero que tenemos que entender es que la creación no es creadora, que nosotros estamos sometidos a Dios, que no somos nada, que no mandamos, que no ordenamos, que no demandamos y que no esperamos nada a cambio. Ese es el principio, el virtud de la ciudadanía del reino, es ese, total humildad. Que por eso comienza así el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o ellos heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios y de la ciudadanía del reino, no estamos diciendo que somos hijos del rey, por lo tanto ahora poseemos diferentes características que nos dan privilegios. No estamos hablando de que ahora merecemos una clase de vida, salud, bienestar, dinero, sino que estamos hablando, en primer término, que reconocemos que no somos nada delante de Dios, que no merecemos absolutamente nada, que todo es gracias a la misericordia y la compasión del Señor. O Em, sea, podemos decir que somos hijos, pero siempre con una noción de que es por gracia, de que no es algo que yo obtuve por mis méritos y por mi fuerza, sino es algo que Dios me concede, no porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. Totalmente. Y eso ya hacia allá iba. No es que digamos que no valemos nada, no estamos golpeándonos, no estamos diciendo que somos basura, no es lo que la ciudadanía del reino quiere decir, pero sí tiene un valor fundamental y muy práctico cuando el Señor Jesucristo dice que solamente los humildes pueden heredar el reino. Entonces tenemos que traducir eso en nuestra vida práctica. ¿Qué es, qué significa eso? Y para hacer eso tenemos que ver a las Escrituras. ¿Y qué es? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos máximo de humildad? Pues el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros nos revestimos del Señor Jesucristo y entonces tenemos una posición delante de Dios. Somos coherederos con Cristo, somos adoptados de la familia del Rey, pero no por nuestro valor y eso tampoco nos adjunta privilegios que podemos exigirle a Dios porque somos hijos de Él. Entonces estoy hablando particularmente en términos
de bienes, de salud, ¿no? Entonces, Señor, tú me tienes que sanar porque yo soy tu hijo y yo voy a proclamar, voy a demandar, no voy a dejarte descansar, no voy a tomar un no como respuesta. Esa clase de clichés culturales, ¿no? Y evangélicos, y eso habla como es una superstición de fe, porque yo creo en que Dios lo puede lograr. Sí, desde luego que lo No, puede lograr, pero no es... y no solamente una superstición, Josué, perdón que te interrumpa. Más allá de eso, algo que he notado es que no solamente una superstición que Dios va a hacer todo lo que yo diga, sino hay una sospecha interna de que tal vez Dios no me ama tanto, porque si me amara me diera esto, cuando ya nos ha dado lo mejor. Y es cierto que los creyentes vamos a gozar de salud, prosperidad, felicidad sin fin, pero no es nuestro tiempo. La gloria le precede la cruz. Y así como Cristo sufrió en ese mundo, nosotros también vamos a sufrir y vamos a, a tener que perseverar para la gloria de Dios. Realmente, y eso lo menciono, Josué, porque es algo de lo que he podido hablar antes en el canal, ¿no? Esta idea de que nosotros no necesitamos declarar que Dios haga cosas, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y cuando nosotros creemos que declarando o forzando la mano de Dios vamos entonces a recibir el reino y prosperar y ser felices, estamos olvidando que Él es un Padre generoso y que es bondadoso. Entonces no solamente la superstición de que yo digo esto y hago aquello, sino la superstición de que tengo que decir esto para que Dios me dé las cosas, porque si no, no me la va a dar, porque Él es un Dios restrictivo, que es un poco la mentira que la serpiente le decía a Adán y Eva al comienzo, ¿no es así? Y que la cultura hoy Claro, afirma. claro. Y que lo hacemos todos los días. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho cosas como, ¿por qué el Señor no me permite casar? ¿O por qué el Señor no nos da hijos? ¿O por qué el Señor nos está dando esta clase de enfermedad? No entiendo lo que está haciendo Dios. No entiendo por qué no está permitiendo esto o aquello. En un sentido, todos nosotros pecamos de pensar que merecemos explicaciones, de que merecemos una clase de alternativa que sea más acorde a nosotros. Y es porque somos seres humanos, ¿ok? El ser creyentes no nos quita toda esta clase de pensamientos. Pero es importante reconocerlos, que la virtud primordial, el valor que mencionaba estos unos minutos del ciudadano del reino es total humildad. Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Pero esta humildad nos da una bienaventuranza, porque por eso dice el Señor Jesucristo que son bienaventurados. Entonces no es una humildad resignativa, que estás cabizbajo, que estás triste, no sé qué Dios está haciendo, pero Él es rey, supongo que Él sabe mejor, sino que al contrario, en una vida paradójica del reino, esta virtud de humildad te abre, y déjame decirlo así, esta virtud de humildad y solo esta virtud de humildad te abre la puerta a una felicidad plena, porque tú te sientes conocedor y receptor del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí mismo las bienaventuranzas, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, pensando en eso, yo mismo a veces, si me preguntaran, ¿quieres ver a Dios o quieres estar sano? ¿O quieres ver a Dios o quieres que tus hijos estén de bien de salud? ¿O quieres ver a Dios y tener más dinero? Muchas veces, lamentablemente, yo elegiría tener más recursos, tener más estabilidad, tener más salud. Pero la virtud del reino de Dios, yo diría, en segundo lugar, no nada más es la humildad, sino la felicidad plena de estar con el Señor. Ese es el máximo tesoro del ciudadano del reino. De tal manera que entonces la salud, los hijos, la salud de los hijos, el bienestar, la economía pasan a un segundo plano. Y el Señor Jesucristo lo ilustra en la parábola en Mateo 13, ¿no es cierto? Cuando Él dice que el reino de los cielos es como un buscador de perlas preciosas o como un hombre que va caminando por el campo, que encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene con tal de obtener ese tesoro. Y a eso nos referimos con bienaventurados el de puro corazón, porque Él verá a Dios. Muchos de nosotros, muchos jóvenes, tal vez, bueno, y cualquier clase de personas, esperaría un mejor premio, como de verdad, solamente vas a dar ver a Dios si tengo un puro corazón. Y esa es la virtud del ciudadano del reino, que sí, lo único que queremos es la soberanía de Dios en nuestras vidas, que Él rija cada aspecto de mi ser y que lo que pase en mi vida, accidental o positivo, sea gracias al reinado de Dios en mi vida y que entonces todo está bien. Sí, los seres humanos somos las únicas criaturas, bueno, aparte de los ángeles caídos, ¿no? Somos las únicas criaturas que intencionalmente viven contrario al reino de Dios. Este, y por eso necesitamos tanto este cambio de corazón, este cambio que solamente Dios puede obrar. Y pienso de nuevo en las bienaventuranzas. Cuando eh, las he predicado, siempre me ha impactado pensar en lo chocante que fueron para el contexto original, para la audiencia original. Voy a leer algunas. Dice,
Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. No es de los arrogantes o de los ricos en espíritu, no es de los fariseos, no es de la gente poderosa, no es de la élite religiosa, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Uno crece muchas veces escuchando frases como los hombres no lloran, y Shakira ahora anda diciendo las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. No están perdiendo, para el mundo muchas veces preocuparse por la justicia y por ese tipo de cosas, para señalar nuestra virtud de que somos mejores que los demás, es lo que ves en la cultura de la cancelación, por ejemplo, o una pérdida absoluta de tiempo, porque al final vivimos inundados de un cinismo secular profundo. Porque al final todos vamos a morir y no tiene sentido buscar la justicia. Pero Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hoy en día el mundo no muestra verdadera misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, los que mencionaba hace un momento. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy en día la cultura que nos rodea nos impulsa mucho a no buscar la paz, buscar la guerra, Sí, sí. y vivir para nuestra gloria. Y por último, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pienso mucho en Jim Elliot, porque hace un tiempo, hace unas semanas prediqué sobre eso, y él decía, no es necio el que da todo lo que tiene para ganar algo que no puede perder. Lo Ujú. estoy parafraseando, pero está esta idea, ¿no? Sí. A veces uno escucha el testimonio de Jim Elliot, ese misionero, va, murió, uno dice, ah, pobrecito, perdió su vida. No, él está más feliz que todos nosotros acá, honestamente, porque está teniendo esa recompensa que solamente pueden tener aquellas personas que han estado dispuestas a sufrir por Cristo. Entonces, cuando veo todas las bienaventuranzas, Josué, pienso en lo radical que fue para el contexto y lo radical que debería ser ahora. ¿Qué has podido reflexionar sobre eso? Porque sé que estás escribiendo al respecto y me encanta lo que has escrito. Y bueno, quería que pudieras compartir un poco sobre cómo las bienaventuranzas deberían moldear nuestras vidas ahora, porque la buena vida, la vida que realmente es bendecida, no es la que tú miras en Instagram con un hashtag bendecido y lujo, tranquilidad o una pose espiritual. Es esta vida la que Jesús está hablando acá. La vida que tiene una integridad incluso mayor que la de los fariseos, porque Jesús ha hecho posible que tengamos el Espíritu Santo y podamos vivir de esta manera. Sí, en efecto, las bienaventuranzas son muy especiales porque es la introducción a la constitución del reino de Dios, al nuevo decálogo del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés subió a un monte también a recibir las leyes de Dios. Y las leyes de Dios, en esencia, en el libro de Éxodo y después de Deuteronomio, la repetición, eh, eran la explicación de la naturaleza del Señor, ¿no es cierto? Era la perfección, la santidad de Dios, la limpieza, la pulcritud. De tal manera que la ley nos lleva a la necesidad del Evangelio del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo llega, se sube a otro monte y da otras nuevas leyes, una nueva constitución. Y la manera en la que lo abre me encanta, Josué, porque esperaríamos que una constitución se debería llenar con reglas, con normas. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, como prefacio, como introducción a la constitución del reino de Dios, nos da 9 bendiciones. O sea, solamente piensa en eso, 9 bendiciones para todos los ciudadanos del reino. Y cada una de esas bendiciones va mostrando parte de la personalidad y naturaleza del Señor Jesucristo. Otra vez se asemeja en la ley de Moisés en el sentido de que la ley es un reflejo de la naturaleza de Dios, de la misma manera que la constitución del reino de Dios en el Sermón del Monte es un reflejo del Señor Jesucristo. Y las 9 bienaventuranzas que tenemos en Mateo es eso, es un reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Jesús es el espíritu, pobre en espíritu. Jesús es el que llora. Jesús es el humilde. Jesús es el que tiene hambre y sed. Jesús es el misericordioso. Jesús es el de limpio corazón. Jesús, desde luego, es el perseguido. Entonces, Él es el ejemplo a seguir. Y cada una de estas cosas, lo que me llama la atención de las bienaventuranzas y que todos los ciudadanos del reino de Dios debemos de entender, es que no son 9 bendiciones que nosotros tenemos que manufacturar para que podamos obtener el premio.
Es decir, no se trata de decir, a ver, ¿quién de ustedes es el más pobre en espíritu? ¿Cuánta pobreza en espíritu es suficiente? ¿Cuánto llorar es suficiente para poder ser consolados? ¿Cuánta humildad? ¿Quién es el que pone el estándar? Sino más bien nosotros vemos que no, el Señor Jesucristo está diciendo, no, así son mis ciudadanos. Todos los que, y lo va a repetir después en Mateo 11, vengan a mí si están cansados y cargados, y yo les puedo hacer descansar. Yo les puedo dar de esa agua viva, le dice a la mujer en Juan 4. Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí esa agua de beber. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, yo puedo ver que entonces las 9 bienaventuranzas no son virtudes que yo tengo que producir en mis propias fuerzas, sino que son características que Dios pone ya en el corazón de toda persona que ha sido regenerada. Ahora, esto no quiere decir que tengo que trabajar en mi vida. Evidentemente, Pablo les habla a los filipenses y les dice, les ruego a Síntique y a Evodia que sean de un mismo sentir, porque no están siendo de un mismo sentir, están peleando. Ok, tenemos que considerar entonces que no estaban cultivando estas virtudes. Estamos hablando de una iglesia en Tito, que les dice es que los cretenses son terribles, son bestias, son glotones. Ok, vemos que hay personas que no estaban cultivando estas virtudes. Es decir, no siempre vamos a estar mostrando estas virtudes como cualquier otro aspecto de la vida cristiana, pero lo que tenemos que descansar es que todo corazón que ha sido regenerado puede entonces en Cristo ser humilde, llorar, tener pobreza en espíritu, tener hambre y sed de justicia, de tal manera que nadie puede decir yo soy un creyente, pero nunca he tenido un hambre y sed por el Señor. Yo soy un creyente, pero a mí me cuesta muchísimo ser humilde. No, en Cristo somos una nueva criatura y podemos desarrollar estas virtudes. Y una va tras otra. La pobreza en espíritu es acerca de nuestra ruptura total, absoluta, un quebranto, depravación total. Entonces no podemos ser buenos en nosotros mismos y por eso vamos a Dios. Y por eso le decimos no somos nada. Por eso empiezan las bienaventuranzas así. Sería ilógico pensar que el pobre en espíritu después se va a elogiar a sí mismo porque es muy humilde. O el pobre en espíritu después se va a elogiar a sí mismo porque lo persiguen demasiado por causa del evangelio. No, son características que tú dices, yo no soy nada. Ahí empiezo y aún si tengo humildad, y aún si soy misericordioso, y aún si soy de puro corazón, sigo siendo nada. ¿Sí? A eso me refería yo con la virtud esencial del ciudadano del reino entendemos que no somos nada, pero que si tenemos algo, si tenemos estas virtudes, es porque el Señor Jesucristo las está cultivando a nosotros. ¿Por qué lloran los que lloran? Pues porque ven su pobreza espiritual. Y eso habla de una vida de confesión de pecados. Y de nuevo, ahí se expresa que el ciudadano del reino no es nada. ¿Por qué hemos de llorar? Todos estos verbos están en presente progresivo, por cierto. Entonces, están llorando y no paran de llorar. Están siendo humildes y no dejan de ser humildes. Son pobres en espíritu, no dejan de ser pobres en espíritu. Entonces, ¿por qué están llorando? Porque se dan cuenta de su pobreza espiritual y al mismo tiempo están consolados. Entonces, lloran, los consuela. Llora, los consuela. Se recuerdan que son pobres, lloran por eso. Y al momento de estar llorando, el versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, hablando de la humildad. ¿Cómo no vas a ser humilde si estás todo el tiempo recordando que eres pobre en espíritu y todo el tiempo estás llorando por tu pecado? Obviamente eso te va a llevar a ser humilde y después vas a ser misericordioso con otras personas porque tú también sufres de lo mismo y después vas a tener que tener un corazón limpio porque tú quieres estar confesando tu pecado, porque estás siendo limpio en espíritu, porque estás siendo pobre en espíritu. O sea, todas las bienaventuranzas van una tras otra. No puedes separar una de las demás. No puedes decir, a mí se me facilita más ser perseguido que ser humilde, o se me facilita más ser pobre de espíritu que ser misericordioso con otras personas. Y todas las promesas van también de la mano. Se les da el reino, se les da la tierra, que la tierra es un elemento principal del reino de Dios. Todos los judíos querían la tierra y cuando el Señor Jesucristo habla de esto, ellos no piensan en una tierra espiritual, alegórica, lejana, ellos piensan en una tierra física que tanto ellos anhelaban. Me encanta todos estos elementos, están divididos en un triplete que son las bienaventuranzas, las bendiciones, doble bendición, después la característica del ciudadano del reino, humilde, pobre en espíritu, hambre y sed, y después la promesa que se le da. Y todas las promesas van de la mano del reino de Dios, todas. La tierra, consolación, el reino de los cielos, misericordia, ver a Dios, que es una blasfemia para un judío, poder decir que cualquier persona puede entrar a la presencia y verle a Dios. Entonces, todas estas van de la mano del reino de Dios. Las bienaventuranzas es el núcleo más explosivo, más importante del reino de Dios. No hay reino de Dios sin las bienaventuranzas, y eso es el mejor resumen para hablar acerca del reino de Dios que tenemos en la Biblia. Sí, porque te presenta una vida totalmente radical. Te recuerda que el reino de Dios no es tu reino, es el reino de Dios. Ya no vives para ti, ahora vives para Él, porque sabes que Él es suficiente, que Él es digno y que solamente
Él merece toda la gloria. Y lo que Jesús sigue hablando en el Sermón del Monte es explosivo también, porque él contrasta la interpretación que los fariseos hacían de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios para apuntar al corazón y hablar de que en el reino de Dios, el ciudadano del reino de Dios es alguien que no solamente obedece externamente a Dios, sino que obedece internamente. Y en el resto de la Escritura vemos que eso solamente es posible por el Espíritu Santo. Y hace un momento hablamos de que como creyentes tenemos el Espíritu Santo y que es así como hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Cómo explicarías, Josué, la importancia de una espiritualidad genuina, la importancia de entender quién es el Espíritu Santo para vivir vidas íntegras conforme al reino de Dios? Porque creo que esta es una enseñanza que también ha sido muy distorsionada en esos días, al igual que en los tiempos de la iglesia, primero los Corintios, hoy somos más maravillados por los dones del Espíritu Santo que por el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo no está simplemente en que ahora puedo hablar en lenguas o algo así, está en que uso mi lengua para la gloria de Dios. No está en que ahora tengo riqueza o salud o puedo hacer todo lo que yo quiera, sino que yo vivo con una integridad que busca realmente exaltar a Dios en todas las cosas. Y esa es la razón por la que yo creo que el beneficio principal del ciudadano del reino, eh, hay muchos beneficios de ser hechos parte del ciudadano del reino. Vamos a estar en el cielo, vamos a tener comunión con el Señor, tenemos nuestros pecados perdonados. Todos esos beneficios son importantes, pero todos van de la mano con el principal, me parece a mí, que es ser regresados al diseño original. Y en el diseño original, entonces nosotros podemos funcionar plenamente. A eso yo le llamo integridad. Cuando hablamos de integridad puede ser una integridad moral, pero yo le llamo una integridad funcional porque solamente el que es íntegro funcionalmente, porque funciona así, porque esa es tu nueva naturaleza, entonces puede agradar a Dios. Hay muchas religiones, hay muchas disciplinas que buscan integridad también. Es más, hay muchos empleos donde buscan integridad y tienen un departamento de recursos humanos y psicólogos que ayudan a los empleados a vivir en integridad, no quieren que roben en el trabajo, no quieren que mientan, que haya buena comunicación. Pero lo que nos hace diferentes a toda esa clase de integridad es que nuestra integridad tiene que ser, como mencionas tú, que nazca del corazón. Tiene que ser una integridad orgánica y eso no puede funcionar separados del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudadano del reino, y es importante, yo lo menciono en mi iglesia todo el tiempo, no existe la manera en la que alguien pueda decir, bueno, existe la manera en que lo puedan decir, no existe la manera de bíblicamente respaldarlo, de decir, yo soy ciudadano del reino, pero no me hablo con mi mamá por más de 5 años. O soy ciudadano del reino, pero yo estoy en este pecado por que llevo en 10 años. O soy ciudadano del reino y estoy robando dinero y estoy haciendo fraude constante en mi trabajo. O soy ciudadano del reino y no leo la Biblia. No existe tal cosa. Es imposible de respaldar bíblicamente. El ciudadano del reino, por definición, tiene una vida funcional. No siempre, no al ritmo que quisiéramos, no todos los días, pero es una vida que funciona, es una vida plena en el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo lo menciona constantemente en sus epístolas, particularmente con Gálatas, tal vez sería una de las mejores epístolas en las que nosotros podríamos buscar, porque a los Gálatas les dice, bueno, pues entonces, ¿de qué sirvió que les hablamos del Evangelio? Sus vidas no están demostrando cambio. ¿Qué otro evangelio falso pudieron haber escuchado para estar tan maravillados? Les pregunta Pablo. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Pablo no está abriendo una brecha para decir, bueno, se encuentran simplemente en un periodo de alejamiento, de enfriamiento, lo cual es posible. Pero Pablo explica claramente que no puede ser así por más tiempo. Tiene que haber un momento en la vida de los Gálatas que eso tiene que cambiar. De la misma manera en el Antiguo Testamento, cuando Natán confronta a David, lo confronta con una expectativa. El ciudadano del reino llora por su pecado. Mateo 5. El ciudadano del reino sabe su pobreza espiritual. Y encuentras en David exactamente eso. Llorar por el rey. En la vida del rey David, después de su gran pecado con Betsabé y a lo largo de su vida, puedes encontrar las bienaventuranzas a lo largo de su vida, en todo momento. En el libro de Salomón, con la vida de Salomón, igual. Es decir, en cada episodio de los hombres y mujeres de la Biblia,
que fueron verdaderos ciudadanos del reino, puedes encontrar estas características que son implantadas, que son trasplantadas en el corazón de piedra que saca al Señor y que pone uno de carne. A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de integridad, no hablamos de perfección, pero sí hablamos de una vida perfeccionable, perfeccionista, en el que estamos buscando ese estándar y que nace de dentro de nosotros. El ciudadano del reino no tiene rumbo, no tiene trayectoria que lo lleve a una vida anti Dios. Simplemente no existe esa posibilidad. Y por eso, Josué, la iglesia es tan importante, porque la vida de integridad se vive en la iglesia. La iglesia es la expresión del reino de Dios en la tierra hoy. Y podemos hablar de eso después, pero para mí es muy importante esa realidad porque muchas veces también eso sucede, que la iglesia pierde de vista la importancia del reino de Dios, pierde de vista cómo alimentar a tu congregación a través de la palabra para que sean ciudadanos íntegros, que busquen la palabra de Dios, que busquen una vida íntegra, una vida funcional, orgánica, y entonces se vuelve un caos y las personas ya no quieren estar en la iglesia, los pastores no quieren predicar la verdad y entonces se vuelve un caos y eso para mí es un gran peligro en la iglesia del siglo XXI. Sin lugar a dudas, es una iglesia débil produciendo cristianos débiles y una iglesia que no muestra el reino de Dios y que por lo tanto no expande el reino de Dios. Que esa fue la orden que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, por cierto. Vayan y hagan estudiantes de míos, vayan y hagan discípulos míos en todas las regiones del mundo. Y estamos fallando en esa parte. Sí, que podemos parafrasear como vayan y formen personas que vivan conforme a este nuevo reino. Porque es enseñarles, dice Mateo 28, enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Desde luego, y esa frase, por cierto, es la misma que encontramos en Génesis 1. Se tienen que ahora multiplicar, se tienen que ahora fructifíquense y multiplíquense. Y es la misma idea que les da el Señor Jesucristo en Mateo 28 y después en Hechos 1. Fructifíquense, multiplíquense, vayan por toda la tierra, llenen la tierra de portadores de mi imagen. Sí, y pienso en Romanos capítulo 6, hay muchos textos para mencionar sobre la santificación del creyente, sobre este crecimiento cada día más y más de Cristo, pero Romanos capítulo 6 es muy clave. Dice, versículo 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fruto de una vida justificada es una vida que se ha sido santificada. El fruto de una persona que ya está en una relación correcta con Dios, que ha sido declarado justo y perdonado por el Rey, es santidad, es vivir ahora para ese Rey. Y en este punto, la cruz es fundamental, porque lo que distingue al reino de Dios de muchos otros conceptos que pueda haber, algo fundamental en el reino de Dios es la idea de que yo no soy miembro de este reino por mis méritos, sino por lo que Jesús hizo en su vida, su muerte, en su resurrección, para que yo pueda ser perdonado. En este punto la cruz es fundamental. La idea del reino de Dios para muchas personas puede ser un poco opresiva, porque, bueno, tengo que renunciar a mí, tengo que obedecer, tengo que someterme, pero ¿cómo puede ser opresivo vivir para un rey que literalmente muere por ti y te lo da todo? ¿Cómo puede ser opresivo? Es lo que yo quisiera que el mundo pueda entender. Y quería preguntarte sobre esto, Josué, ¿por qué es importante tener una teología del reino de Dios centrada en la cruz? Porque la cruz es lo que revela de una manera que ninguna otra obra de Dios puede revelar acerca de su amor, de su humildad. Si nosotros queremos ver la muestra más grande del amor de Dios y la muestra más grande de cómo son los valores del reino, el mejor lugar es la cruz del Calvario. Pero, ¿cómo tú desarrollarías esto? ¿Cómo se lo explicarías a un escéptico? Bueno, la manera más sencilla, eh, y no nada más al escéptico, Josué, sino incluso a los creyentes que se niegan muchas veces a obedecer a Dios. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes, hombres, mujeres, que tienen una relación con un incrédulo o con una incrédula y les cuesta trabajo poder ver la realidad de su rebeldía, de su desobediencia, de que casarse con una persona no creyente va en contra de la palabra de Dios. Entonces, no nada más a escépticos, pero ese es el punto, creo que es muy práctico. En tu búsqueda por la felicidad, en tu paradigma de reino, ¿qué tal te está yendo? Y la mayoría de las personas va a admitir, no me está yendo bien, ¿no? Entonces, hablaba recientemente con alguien, personas que se quieren divorciar, ¿no? Eh,
Perfecto, entiendo por qué del divorcio, entiendo tus razones, tus excusas. Simplemente explícame cuáles son las consecuencias emocionales que va a haber en ti, que va a haber en tus hijos, ¿no? Y muchas veces ellos mismos lo aceptan, ¿no? Yo sé, dicen, que esto va a ser desastroso, yo sé que esto va a causar un caos, simplemente no puedo más. Entonces, una de las maneras más sencillas de ver que no es opresor el reino de Dios es hablando de la opresión de la que están tratando de escapar, hablando de la clase de vida que están disfrutando ellos, hablando de sus dolores, de sus vacíos. Si no fuera así, entonces no estarían buscando, ¿no? No existirían agnósticos, no existiría la religión. Encontraríamos la paz en otras áreas y sin embargo no es así. Entonces, cuando hablamos de personas que son escépticas o creyentes que están en rebeldía y ven hacia el cristianismo o hacia el reinado de Dios como algo opresivo, mi pregunta solamente es, dime qué es más opresivo, vivir en libertad por obedecer al rey o vivir en opresión por desobedecerlo. Eh, Muéstrame tú, Santiago nos diría, ¿no? Muéstrame las obras y la fe que produce, muéstrame tu fe y las obras que producen tu fe. Y yo te voy a decir entonces qué clase de evidencias hay acerca de tu salvación. Entonces, cuando hablamos de la opresión, sí lo he escuchado y me parece algo muy injusto porque yo veo los problemas que hay, yo veo las ansiedades, las depresiones, yo veo los dolores que se producen y no estamos hablando de que, y eso es algo muy importante que nosotros manejamos en consejería bíblica, por ejemplo, no estamos diciendo que este libro te va a traer todas las respuestas y que vas a vivir bien, porque entonces haríamos de este libro un amuleto, y lo que es esto es todo excepto un amuleto. Pero sí hay una evidencia en la que decimos, ve la vida del creyente de manera práctica que sí, aparentemente pierde todo, pierde ese noviazgo con esa persona que no es creyente, pierde esa decisión de divorciarse porque pensaba que era la única salida, pierde esa oportunidad de vengarse, pero ve los resultados, ve la evidencia que produce una vida de paz, de armonía, no más guerra con esa persona que estabas a punto de vengarte y continuar esa guerra. Sí, renunciaste a esa sed que tenías de hacer lo que tú querías para mostrar tanto te había lastimado y tú lastimarlo a él. Sí, perdiste esa oportunidad, pero ve la paz que tú tienes ahora, ve la alegría, el gozo que tú puedes disfrutar por haber obedecido al rey. Entonces, no es una vida de opresión aquella que funciona debajo su diseño. Y eso es algo muy importante que yo siempre les menciono a las personas. ¿Qué de opresivo es cepillarte los dientes 3 veces al día? ¿Qué de opresivo es lavarte las manos antes de comer? ¿Qué de opresivo es bañarte todos los días? ¿O qué de opresivo es ir al dentista para levantarte una caries? Todos nosotros diríamos, ¿quién eres tú para mandarme a lavar las manos? ¿O quién eres tú para decirme cómo tengo que tomar mi higiene? Son mis dientes, es mi decisión, ¿no? No, no es opresivo, es beneficioso para ti. Vivir bajo ciertas funciones que nos dan paz y nos dan salud. Te lavas las manos, sí, toma tiempo y pudiste haber hecho cualquier otra cosa, pero eso te libra de bacterias que estabas a punto de comerlas en caso de no lavarte. Sí, que tienes que bañar todos los días, pero eso beneficia a tu cuerpo y a la piel y a la higiene que se produce por la contaminación y por tus mismas toxinas. O sea, de la misma manera, sería absurdo decir que vivir bajo el diseño que Dios tiene para mí es opresivo, cuando en realidad en una vida muy práctica hacemos lo mismo todos los días. Es más, qué de opresivo es que te digan tienes que trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y si no, no te pagamos. Y sin embargo lo hacemos. Y la mayoría de las personas lo hacemos felizmente porque esa es la función del ser humano. Funcionamos bien cuando trabajamos. Una de las peores cosas a muchas personas que les sucede cuando se jubilan es que ya no encuentran propósito en su vida. Sí. Ya pierde. Entonces se dan cuenta, es que creo que el ser humano está diseñado para trabajar. Y cuando trabajamos y tenemos un propósito y logramos cosas con nuestra vida y nuestro tiempo, somos más felices. Entonces, lo que llamamos a veces opresión es lo opuesto, es lo que nos trae felicidad. ¿Por qué si lo hacemos así en todas las áreas, que nos manden a la escuela y por qué tenemos que pagar y por qué tenemos que pagar por ir al doctor y por qué tenemos que comprar la medicina que compramos? Podríamos considerar todos esos regímenes como obstrusivos, como dictatoriales y sin embargo lo hacemos, nos acatamos a ello y lo hacemos bien. Porque sabemos del beneficio que nos trae. ¿Por qué decir que funcionar bajo el diseño del reino de Dios es opresivo? Es totalmente absurdo. Sí, pienso en mi hijo que estaba aprendiendo piano. Los primeros ejercicios
a veces le aburrían, la disciplina y todo lo demás, pero cuanto más los practicaba, más puede florecer. Y ahora escucha una canción y la puede aprender él solo por su cuenta. Es algo que le da mucha alegría a él, nos da mucha alegría como padres. Y me hace pensar que muchas veces vemos el reino desde una perspectiva bastante vacía o bastante corta de vista. Creemos que los mandamientos de Dios son mandamientos para oprimirnos cuando en realidad son mandamientos para que no volvamos a la esclavitud de la que estábamos presos antes. Al igual que en Éxodo, Dios no le dice al pueblo, pórtense bien y vivan de esa manera y entonces yo los saco de Egipto. No, los saca de Egipto y les da los mandamientos para que no vuelvan a vivir en esclavitud. Porque lo que el mundo no entiende es que si Dios no es el rey de tu vida, algo más lo va a hacer, porque somos hechos para adorar. Las personas adoran por naturaleza. Y si Dios no tiene primer lugar en tu vida, algo más lo va a tener, algo más va a demandar de ti. eh, Cosas seguramente van a ser mucho más de lo que vas a poder dar y nada más te va a llenar aparte de él. Agustín lo decía hace siglos. Él decía, iniciando sus confesiones, Señor, nuestra alma está insatisfecha hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti y estamos insatisfechos hasta que descansamos en ti. Y de nuevo, eso requiere humildad. Eso requiere decir, Señor, he fallado al tratar de ser feliz, al tratar de vivir a mi manera. Necesito de ti y dependo de ti. Y nos lleva de nuevo a lo que mencionabas, ¿no? La importancia de reconocer de que en el reino de Dios nosotros no somos Dios y nosotros no sabemos todo. Dios es Dios y Dios lo sabe todo y Él conoce lo que es mejor para nosotros. Pero cuando pienso en todo esto, Josué, hay un versículo en la Biblia que siempre me ha generado mucha inquietud, eh, y te lo voy a lanzar ahora. Es una curva porque quiero que nos ayudes a entender qué significa realmente. Porque hemos hablado de que una característica del ciudadano del reino es la humildad. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 11, hablando sobre Juan el Bautista, luego de que Juan el Bautista manda a unos discípulos de él a preguntarle si Jesús era el que había de venir o no. Jesús dice en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué está diciendo este pasaje? Porque a primera vista, fuera de su contexto, parece contradecir esto que hemos hablado, ¿no? De la importancia de la humildad para poder recibir el reino de Dios. ¿Cómo has podido entender este texto en tus amplios estudios sobre lo que es el reino de Dios y cómo impacta nuestras vidas? Bueno, el contexto de aquí, el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 7, dice dice que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento, pero que salieron a ver un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de reyes, pero que salieron a ver a un profeta. Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Ese es el que está escrito aquí: yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino delante de ti. Entonces está hablando de que no es Juan el Bautista un hombre sencillo, un hombre temeroso, un hombre frágil, es lo que está diciendo. Pero dice, verdad, les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es muy importante ese versículo antes de explicar el versículo 12, porque lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, el Juan el Bautista es el profeta que inaugura el reino de Dios, en el sentido de que es el único profeta de todos los profetas que vio al rey. Entonces el profeta el rey de los profetas se encontró con el último profeta, pero después dice que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cualquier creyente después de Juan el Bautista iba a ver cosas mucho más importantes que todos los profetas. Los profetas solamente hablaban de las visiones acerca del reino de Dios. Todos los otros creyentes hemos visto el reino de Dios ya, a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces hay una guerra cósmica, literal, física, que había en contra del reino de Dios. Es una oposición a que la soberanía de Dios llegara a la tierra. Y por lo tanto, de la misma manera que Juan el Bautista, versículo eh, 7, que acaso vieron una caña sacudida por el viento, salieron a ver un hombre vestido con ropas finas. De la misma manera que Juan era un hombre comprometido a la palabra de Dios, comprometido al costo que es seguir al reino. De esa misma manera, tenemos que ver que
la oposición contra el reino de Dios era tan alta que nuestra violencia para tomarlo tenía que ser igual de alta. Nuestra aptitud, nuestro deseo, nuestro anhelo. Entonces no está hablando de una violencia de fuerza, de ir y tomar las calles. Está hablando aquí, dice, desde los días de Juan Bautista y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tenga oídos que oiga. Entonces, está hablando aquí de una sed insaciable que no se contradice con las bienaventuranzas, porque la tercera bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia. Entonces aquí habla de una violencia esencialmente de deseo, de anhelo, porque el reino de Dios venga a la tierra. Y que lo vuelve a enseñar en Mateo 6. Así van a orar, venga tu reino. Entonces habla acerca de ese deseo por obtener el reino. Y yo siempre lo menciono así en nuestra iglesia. El reino de Dios no es para los cobardes, porque cuesta dejar todo. No. Este es muy parecido a lo que el Señor Jesucristo enseñaría, que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, quítala, córtala. Está hablando de una manera, obviamente no literal, pero sí es una hipérbole que menciona lo literal. Hay una literalidad detrás de esa frase, que es que haz lo que tengas que hacer. Entonces, de la misma manera aquí, el reino de los cielos es para los violentos, no es una literalidad en el sentido de que vamos y vamos a tomar las cosas para la fuerza, pero sí hay una literalidad detrás de él, que es, esto es para aquellos que sí estén comprometidos, esto es para aquellos que sí tengan todo lo que tengan que hacer con tal de ir y tomar el reino. Ese exégesis me está convenciendo. Voy a estar pensando en eso, hermano, porque tiene sentido, ¿no? Dios nos llama a realmente ser radicales y honestos, porque nuestra vida está en juego. Porque va a llegar el día en que ese reino va a ser consumado y ese día se va a revelar que todas las otras cosas donde hemos puesto nuestra confianza son arena movediza, solo Cristo es la roca que va a permanecer. De hecho, esa es la idea central al final del Sermón del Monte. La gran aplicación que Jesús hace es sobre qué vas a construir tu vida. Sobre mis palabras, las palabras del Rey del Reino, o sobre las arenas movedizas de este mundo. Es el desafío que tenemos. Y de nuevo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús les dice a los discípulos, no se preocupen por qué van de comer, por qué han de vestir. El Padre cuida de las aves, vista a los lirios del campo, Él los va a cuidar a ustedes. Ustedes busquen, dice así, versículo 33, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una cosa debemos desear, ese debe ser nuestro objetivo, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces ya hemos hablado un poco de que buscar este reino se trata de vivir conforme a la palabra de Dios, conociéndolo cada día más a Él, descansando en su gracia, y vivir conforme a su justicia es vivir con una justicia realmente íntegra, no que sea simplemente superficial, es una justicia del corazón que solamente es posible por la obra de Cristo en nosotros. Cristo murió para que podamos ser justificados, para que podamos ser santificados, para que en el futuro, en la consumación del reino, seamos glorificados y vamos junto a Él. Pero la pregunta que quiero hacer ahora es, ¿cómo entonces puedo buscar ese reino? ¿Qué le dirías a una persona que escuchando toda esta conversación está diciendo, ok, Josué número 1 y Josué número 2, ¿cómo puedo buscar ese reino? Y tú eres el número 1. Pero, ¿qué podemos decirle a una persona que escuchando todo esto pregunta, ¿cómo puedo entonces buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, la, la respuesta, la respuesta simple la encuentro yo en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, la respuesta corta es, ¿cómo buscamos el reino de Dios? Busca a Jesús. Dice Pablo, haya en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Lo va a decir a los efesios que tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Él les va a decir, imiten al Señor Jesucristo, imiten a Dios. Les va a decir, imítenme a mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Entonces, buscar el reino de Dios quiere decir buscar la persona de Jesús, su naturaleza, sus aptitudes. Esa sería la respuesta corta. La respuesta larga en cómo podemos buscar el reino de Dios
sería a través de la búsqueda diaria de las escrituras y particularmente a través de la dispensación del medio de la gracia, que es la iglesia local. Porque algo muy importante, Josué, no existe en nuestra actualidad. De la misma manera que en el Antiguo Testamento no existía el reino sin Israel, no podías hablar del reino fuera de Israel. Hoy no puedes hablar del reino fuera de la iglesia. La iglesia es la expresión del reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo busco el reino de Dios hoy día? A través de la palabra de Dios que se dispensa de manera semanal en la iglesia local y que junto con otros creyentes nos vamos edificando los unos a los otros a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso de hacernos a la imagen de Cristo, estamos buscando el reino de Dios. En el proceso de renunciar a nosotros mismos y darnos por otros, por el bien de otros, por la edificación de otros, el abrirnos, la rendición de cuentas, el tener un pastor que nos guía, tener un cuerpo pastoral que nos protege, tener un cuerpo de diáconos que sirve a la iglesia, tener una congregación, una membresía, es la manera en la que buscamos el reino de Dios. No puede existir, no existe un escenario posible del reino de Dios y la iglesia. Y esto es muy importante porque muchas personas hoy día pueden llegar a confundir obras de caridad, obras buenas, con obras del reino. Entonces muchas se ha levantado y las respetamos. Yo particularmente las respeto y les aplaudo. Obras de caridad, pero no, si no están conectadas con la iglesia local, no son obras del reino. Y no las estoy subestimando, simplemente estamos hablando de las cosas como son, ¿no? De la misma manera que no subestimo una buena Coca-Cola fría, es sabrosa, es deliciosa, es muy buena, es muy con medida y los azúcares los mides y allá tú es tu decisión, pero no podemos dejar de decir el agua es mejor, el agua es mucho más saludable. Cuando nosotros hablamos acerca de obras de caridad, es importante mencionar que no, si no están conectadas con la iglesia local, no existe simplemente la posibilidad de que sea algo del reino. Pero entonces, ¿cómo buscamos el reino? Es a través de imitar a Jesús en tu vida diaria y a través de la dispensación de la gracia que es en la que se puede encontrar en la iglesia local. Sí, pienso en que, en un sentido, todas las disciplinas espirituales, los medios de gracia que tenemos, se resumen en buscar profundizar más en nuestra relación con Cristo. Vamos a la Escritura para ver a Cristo revelado allí y como dice 2 Corintios capítulo 3, 18, viéndolo a Él somos cambiados de gloria en gloria. Oramos Correcto. para responder a esa revelación que hemos recibido y seguir profundizando en la comunión con Él. Y cuando vamos a la iglesia, Cristo es proclamado, nos recordamos unos a otros quién es Cristo, buscamos tener la mirada puesta en Cristo y así somos hechos cada día más a imagen de Cristo. Y cuando pienso en todo esto, Josué, pienso mucho en que hay que ser consciente de que muchas personas pueden estar escuchando estas cosas y creer que, o sea, quiero ser sensible a las personas que puedan pensar a primera vista que esto es muy manipulador, porque hoy en día, lamentablemente, la iglesia o la religión no tiene buena fama. Y eso es algo que debemos reconocer y por eso es tan importante la integridad en la iglesia. Sin embargo, la verdad bíblica es que la iglesia debería ser importante para el creyente, incluso si has sido lastimado antes, incluso si has estado confundido antes y has llegado a una iglesia donde esperabas conseguir una cultura de evangelio y no la conseguiste. ¿No? Algo de lo que hemos hablado en el canal antes es que una cosa es tener una predicación correcta del evangelio y otra cosa es tener una cultura correcta del Evangelio, una vida de iglesia que refleje ese Evangelio. Y lamentablemente eso a veces no es así. Incluso en iglesias que uno puede decir, genial la predicación, súper bíblica, pero eso no siempre te traduce en una iglesia con una salud bíblica. Pensando en todo esto, Josué, ¿cómo describirías la importancia de la salud de la iglesia, de que no solamente haya una predicación del Evangelio del Reino, sino una cultura que refleje ese reino donde no buscamos mi gloria, sino la gloria de Dios, donde no buscamos aprovecharnos de los demás, sino servirles, donde no buscamos la exaltación de un pastor o una figura con autoridad máxima sobre la vida de la gente, sino que buscamos que la gente adore a Dios, donde los pastores realmente son siervos y donde realmente el pecado se confronta, pero al mismo tiempo se muestra gracia al pecador que se arrepiente y no lo condenamos. Y la disciplina no es un castigo, sino que es una invitación y un llamado de alerta que la persona se arrepiente y venga a Cristo. ¿Cómo describes entonces la importancia de una iglesia? Resumiendo mi pregunta, ¿cómo describes la importancia de una iglesia que tenga esta cultura de evangelio? De suma importancia. Eh,
es tan de suma importancia que sin una iglesia así, el reino de Dios no se puede expandir. Porque el reino de Dios solamente se expande a través de la iglesia local. No usa otros medios. Podría haberlo y a veces desearíamos que hubiese elegido algún otro medio, a través de los animales, a través de colonias cristianas, a través de cadenas cristianas de televisión. Pero el reino de Dios se expande solamente a través de la iglesia local y de lo que los congregantes hagan en medio de ella. Por lo tanto, la salud de la iglesia es elemental. Eh, yo creo que hay un despertar en América Latina con respecto a la predicación saludable, a la iglesia centrada en el Evangelio, lo cual también es otro tema porque se ha convertido en un cliché cultural. Todas las iglesias están centradas en el Evangelio hoy día. Eh, pero yo creo, Josué, que el problema central nace de no nada más tener una buena doctrina, sino estoy convencido que tiene que ver con una buena predicación. Una predicación expositiva, saludable, dinámica, viva, estudiada. Va a hacer dos cosas. Va a transformar al predicador para vivir una vida de integridad, definitivamente. O bien, va a transformar la vida de los congregantes para que ellos tengan una vida de integridad y puedan ver que el pastor no la tiene. Pero el problema es que en las iglesias no saludables, muchas veces, y no estoy diciendo que cada persona, ambos elementos están enfermos. Puede ser una iglesia con una doctrina saludable, pero el pastor no está expandiendo el reino de Dios a través de una vida íntegra. Los congregantes tampoco. Y en mi opinión, porque estoy en el lado del pastorado, es culpa del pastor, porque el pastor es el encargado de alimentar a las ovejas. Pero si yo estuviera también estado en la lado de las ovejas, es nuestra culpa también, porque nosotros no estamos ocupando los medios de gracia que tú acabas de mencionar, las disciplinas espirituales, para que yo pueda despertar y poder ayudar a otros congregantes, en lugar de estar murmurando, creando divisiones, saltando de iglesia en iglesia. Alguien necesita despertar, ¿no? Sí, Eh, y para y, también, y también la iglesia debería, en un sentido, esperar de sus pastores lo que enseña la Biblia, que sean hombres irreprensibles y que realmente amen a Dios, que realmente caminen en integridad, que realmente puedan vivir como ciudadanos del reino, siendo ejemplares dentro de la congregación, no perfectos, porque nadie lo es, solamente el Señor lo es, pero sí personas que puedan vivir lo que predican, porque nada le quita más credibilidad a la iglesia cristiana en el mundo que hombres que predican de Cristo pero no viven según Cristo. De hecho, Jesús habla en Juan 13, por el amor que los discípulos se tengan, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. Y en Juan 17, Jesús está orando al Padre para que los discípulos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. El amor es la marca del creyente, el amor cristiano, el amor en la iglesia, la cultura de evangelio en la iglesia es lo que es la máxima apologética y es lo que realmente necesitamos. totalmente. Cuando cae un pastor famoso o algo por el estilo, lo que escuchas generalmente después de esa persona es decir, yo lo noté, yo vi esto, yo vi aquello. Es hasta después de que las personas empiezan a hablar públicamente. Mi posición es, ¿por qué no dijiste algo antes? ¿Por qué no fuiste y confrontaste a esa persona? Eh, y tal vez lo hicieron, yo no sé, pero el punto que estoy haciendo es que la salud de la iglesia depende del pastor y depende de los congregantes. Una predicación viva, yo estoy seguro que incluso de un pastor que no está siendo íntegro, va a despertar integridad en las personas para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto. Pero es tan importante, Josué, las iglesias en México por lo menos hay tristes casos repetidos de problemas en las iglesias locales. Estamos encontrando que hay iglesias, la mayoría con enfermedades muy serias, enfermedades estructurales que hablan acerca del bienestar de la congregación, la membresía, el pastorado. Y desde luego que cuando tienes una iglesia así, la expansión del reino no se puede llevar. Nos convertimos en centros de burla. Nos convertimos en los focos de atención para menospreciar el evangelio. Y no debería ser así, porque el evangelio nos muestra exactamente cómo podemos ser redimidos y cómo podemos ser restaurados en Cristo. Entonces, es algo muy triste, muy lamentable, es un diagnóstico muy profundo, pero de lo que yo veo, por lo menos en mi contexto cultural, con iglesias que están cercanas a mí, incluyendo la mía, nuestras enfermedades son porque no estamos tomando la predicación seriamente y porque no estamos
obedeciendo a Dios de una manera integral en nuestras vidas. Sí, yo estoy de acuerdo. Y me atrevería a añadir que también hay un sentido en el que necesitamos volver a la dependencia de Dios, porque al final solamente Dios puede aplicar la palabra en nuestros corazones. Yo creo que es importante que la iglesia ore por un avivamiento. Ore por un avivamiento porque sin el Espíritu Santo no va a haber cambio en la iglesia. La predicación expositiva puede abrir las velas del barco, pero solamente el viento del Espíritu puede hacer que esas velas se muevan y que la iglesia sea llenada y capacitada. Porque de eso se trata, ¿no? Jesús le dice a la iglesia en Hechos capítulo 1, recibirán poder cuando venga el Espíritu, para que entonces ustedes sean mis testigos hasta el último de la tierra. Testigos Sí, del reino. Y sí. ese concepto del reino, de nuevo, es muy marcado en el libro de Hechos, una y otra vez. Por eso es tan central. Por eso estoy de acuerdo con lo que hemos hablado, ¿no? De que el reino de Dios es un concepto indispensable para entender correctamente la escritura y también entonces para entender la misión de la iglesia. Y quería preguntarte un poco sobre eso, cómo el concepto del reino de Dios y las cosas que hemos hablado impactan la misión de la iglesia, porque a veces creemos que la misión de la iglesia es construir el reino, en el sentido de que, bueno, ya que el reino de Dios obviamente es algo espiritual, empieza con la justificación del pecador delante de Dios, es la mayor necesidad de la gente, pero también tiene muchas otras bendiciones. Muchas veces los creyentes o la iglesia puede caer en el peligro de sobreenfatizar el activismo social y temas de justicia social, y aquí nos estamos metiendo de lleno en un tema súper polémico, pero de eso se trata ese podcast. Y perdemos de vista la importancia de la predicación en el reino, mientras que por otro lado, podemos hablar mucho de la doctrina bíblica y llamar a las personas al arrepentimiento, pero no estamos haciendo buenas obras que reflejen la naturaleza de ese reino, y por eso la iglesia también pierde credibilidad. Entonces, ¿qué has podido pensar al respecto? ¿Cómo entender correctamente el reino de Dios? Nos ayuda a navegar esas aguas turbulentas. Bueno, la misión de la iglesia, por las palabras que el Señor Jesucristo nos dijo, es hacer discípulos. Entonces, no hay una fuerza evangelística más masiva que la iglesia local. La labor de la iglesia es expandir el reino de Dios en la tierra a través de dos cosas. Uno, evangelismo. Dos, obras buenas. Porque para eso nos llamó el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Desde antes de la fundación del mundo, para vivir una vida de buenas obras preparadas de antemano, dice Pablo, parafraseando. Entonces, cuando nosotros vemos que, y en ese orden aparte, el orden es evangelismo, buenas obras. Porque cuando nosotros entendemos el reino de Dios como la soberanía de Dios sobre en el cielo, en la tierra como en el cielo, porque así dice el Señor Jesucristo que oremos, Él dice que la voluntad de Dios se debe hacer en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? De manera inmediata, de manera feliz, de manera constante, en fin, varias características que cuando Dios habla en el cielo, los ángeles escuchan. Eh, entonces, si esa es mi misión, la misión de la iglesia, mi trabajo como creyente debe ser buscar a otras personas que doblen sus rodillas ante el mismo rey al que yo doblo mis rodillas. Esa es mi misión. La misión de la iglesia es buscar a más servidores del rey, buscar a más personas que están en el reino de las tinieblas que puedan ser trasladados al reino de su Hijo amado. Eso es lo único que tenemos que hacer. No hay más. Y eso incluye, obviamente, creyentes por igual. Por eso nos discipulamos y nos vivimos en comunidad y tenemos esta vida del reino que yo llamo. Pero como segunda parte, Josué, está la parte de hacer buenas obras y va en ese orden porque no es uno sobre el otro. Pero las buenas obras de nuevo van conectadas con la iglesia y ahí es donde Dios, y eso es muy importante que lo entendamos, da cada iglesia los dones y los talentos necesarios para la expansión de su reino. Habrá personas dentro de la iglesia local que tengan un llamado a la adopción, pero no todos somos llamados a la adopción. Habrá personas dentro de la iglesia que tengan un llamado a servir a los pobres y salir el fin de semana y dar a los albergues, ir a dar comida, pero no todos tenemos ese llamado. Pero el llamado que todos compartimos es el evangelismo. Entonces, cuando ponemos estas dos fuerzas juntas, tenemos una iglesia saludable, ¿no es cierto? Tenemos una iglesia que va y recluta a más inconversos. Y tenemos una iglesia que dentro de esta comunidad
Ha recibido a personas que con esos llamados específicos para servir a la sociedad que está a su lado. Y eso no significa que si yo no he recibido, por ejemplo, el llamado de la adopción, ok, perfecto, la adopción es para todos, pero el cuidado al huérfano y a la viuda sí lo es. Entonces puedo orar, puedo dar. Es más, no todos hemos sido llamados a dejar nuestros países e ir a plantar iglesias a otros lugares. Algunos son, pero no todos. Y no voy a hacer sentir mal a los que se quedan. Pero sí, como iglesia podemos decir, pero porque esa es la misión de la iglesia, participamos en el envío de estos hombres y mujeres que sí son llamados. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva, pero podemos ver el orden correcto, pero yo me temo que hoy está al revés. Es más las buenas obras y el evangelismo queda de lado, va hacia atrás. Y no nada más el evangelismo, sino la vida de comunidad, la vida de la expansión de vidas íntegras de lo que veníamos hablando al inicio de la entrevista. Entonces yo veo que va de la mano, pero el orden solamente funciona cuando el discipulado y el evangelismo van primero y después de ese discipulado y evangelismo produce que haya personas con llamados específicos para que puedan servir en el reino de Dios. Porque en efecto hay una necesidad de justicia en el que yo mismo me doy cuenta de ello. Odio ver a niños en la calle descalzos. Odio ver a mamás que tienen a sus hijos y que los están alimentando en la banqueta a la vista de todos. Ponen una pequeña vasija para recibir dinero y odio que cuando voy y les damos dinero solamente tienen unos cuantos pesos ahí adentro. Pero mi llamado es ayudar a los pobres y damos dinero a los pobres y oramos por ellos y pedimos que el Señor venga pronto y que restaure todas las cosas a su diseño original. Pero no voy a pensar que ese es el llamado principal de la iglesia local, sino que nosotros debemos entender que la iglesia local tiene como meta principal el reclutamiento de personas que no son creyentes. Sí, de nada sirve si le das a una persona para que pueda comer, pero no le hablas del pan de vida eterna. Pienso en Tito capítulo 2 versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. La vida del creyente debe adornar nuestra doctrina, no suplantarla, porque la mayor necesidad que las personas tienen afuera en el mundo es conocer el reino de Dios. No simplemente ver cómo luce, sino entender cómo es que llegamos ahí por gracia, para que ellas también puedan entrar. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Está esa idea de que la gracia nos enseña cómo vivir, pero entendemos que por más que vivamos de manera piadosa, hay una esperanza que viene. Nosotros no vamos a cambiar el mundo acá. Nosotros esperamos la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Señor. Realmente creo que es tan importante que los creyentes podamos comprender que mi vida tiene un propósito y es servir al reino de Dios buscando su reino y su justicia, y la iglesia tiene una misión. Pero la misión de la iglesia no es mi misión, o sea, yo no lo puedo hacer todo, y de la misma manera, no todos los creyentes tienen los mismos dones y los mismos llamados particulares y la misma vocación particular. Y pensando en eso, quería preguntarte, ¿cómo entonces el reino de Dios impacta nuestro llamado de la vocación? Esto fue algo bastante crucial en la Reforma Protestante y que me parece que muchos creyentes hemos perdido de vista, porque a veces creemos que el único rol en el reino de Dios es ser pastor o solamente en la iglesia local. Pero ya estamos tocando el punto de que hay más para hacer y que la iglesia puede y debe ser luz en la sociedad. De nuevo, no descuidando el evangelio, siempre poniendo el evangelio en primer lugar, pero ya sea que comamos o bebamos o trabajemos en una carpintería o trabajemos como taxistas o escribamos libros o hagamos cualquier cosa, todo debe ser para la gloria de Dios. Martín Lutero resaltó eso con su doctrina de la vocación. La Reforma Protestante fue crucial para eso, porque antes estaba el concepto de que estaba los líderes de la iglesia y los laicos, y que la única obra importante en el reino de Dios era la eclesiástica. Pero en la Biblia nosotros vemos el sacerdocio de todos los creyentes.
Todos los creyentes podemos ser mediadores en el sentido de que podemos hablar a otros de Dios, podemos exaltar a Dios, podemos hacer buenas obras que agraden a Dios y que reflejen los valores del reino de Dios en el mundo que nos rodea. Entonces, para resumir la pregunta, ¿cómo esto que hemos hablado del reino de Dios impacta en nuestro concepto de la vocación? Porque no quisiera, y obviamente sé que tú tampoco, que alguien escuche esto y piense que la única forma de vivir como ciudadano fiel del reino es siendo pastor o estando en la iglesia 24 horas al día. Si estamos en la iglesia 24 horas al día, ¿cuándo vamos a hacerlos afuera? Sí, totalmente. O sea, es más, y esto es otro tema también profundo, pero cuando hablamos de la vocación de nosotros, de nuestra vocación, tenemos que entender que la adopción al reino de Dios también nos trae una nueva vocación para nosotros. De tal manera que, sí, Lutero hablaba del campesino, del panadero, todos nosotros ahora tenemos una nueva vocación. Y la vocación que nosotros tenemos ahora, la razón por la que nosotros nos levantamos el día a día, desde luego es glorificar a Dios, eso es básico, pero yo sí veo en las escrituras que Cristo vino a cumplir la vocación que Israel no pudo cumplir, que es ser la imagen de Dios, el perfecto reflejo de Dios en la tierra. Y ahora nosotros también tenemos esa misma vocación, que es lo que Pablo habla, dice yo en Efesios 4, yo prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y más tarde en ese capítulo va a hablar acerca de vestirnos literalmente del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de que necesitamos una vocación de ser estandartes del Señor en la tierra. Y una de las teologías más importantes que nosotros tenemos que entender en las escrituras es la teología del templo. La teología del templo es espectacular, porque habla acerca del templo como primer templo que existió en la tierra, que fue el jardín del Edén. Y dentro de ese templo, como sucede hoy cuando entramos a un templo católico, hay imágenes de diferentes santos que ellos consideran figuras importantes para su doctrina. De esa misma manera, cuando tú entrabas al jardín del Edén, veías imágenes de Dios reflejadas en Adán y Eva. Ellos eran la imagen de Dios en la tierra. Lucas dice que Adán era el hijo de Dios. Cuando llegas al templo que se construye con Salomón, encuentras de la misma manera imágenes que representaban a Dios. No imágenes de idolatría, pero sí diferentes símbolos dentro del templo que nos apuntaban hacia Dios. Y hoy, la dispensación en la que nos encontramos, el templo, según Pablo, somos todos nosotros. Somos imágenes andantes de Dios. Entonces, toda esa vuelta para decir, la vocación del creyente hoy día es simple. Refleja a Dios en la tierra. Es la imagen de Dios en la tierra. Que tu hablar, tu pensar, tu actitud, perdonar, tu amar, que tu dispositivo móvil y que tus páginas en el Internet reflejen a Dios en la tierra. Esa es la vocación. A eso eh, se refería Lutero, hablando del panadero, del campesino, que Dios está detrás de todos los empleos. Eh, yo agregaría, no nada más está detrás como validando lo que hacemos, sino que debería estar detrás porque nosotros reflejamos. Y esa es la importancia. ¿Y qué es lo que va a estar en la Nueva Jerusalén? ¿No es cierto? No va a haber un templo allí, porque Dios va a hacer que toda la ciudad sea el templo. El rey con sus imágenes dentro de la ciudad celestial. Y es lo que nosotros debemos hacer ahora. Que nuestros hogares sean templos donde las personas puedan ver la imagen de Dios en la tierra. A parcialidad, no a plenitud, con sus fallas, sus fracturas, sí, pero dice Pablo que sean sinceros y sin mancha, irreprensibles. Entonces, esa es la vocación que tenemos hoy en día. Sí, pienso mucho en el concepto de ser embajadores de Cristo. Para mí, una forma de entender la iglesia no es solamente verla como una familia, hijos de Dios, sino que también podemos verla como una embajada del reino, porque es un territorio en otro país, en otro reino que es ese mundo, donde las personas viven diferentes, tienen una ley diferente, tienen una ciudadanía diferente. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, somos embajadores de Cristo como si Dios
rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos reconcíliese con Dios. Y la idea de un embajador es representar al rey que lo envía, representar al presidente, vivir como él viviría y hablar de parte de él de una manera que sea fiel. Es interesante eso que mencionas sobre el templo, porque hay símbolos en el templo, vemos en el Antiguo Testamento que apuntan a la presencia de Dios allí. Vemos, por ejemplo, los querubines, que son un eco de los dos ángeles que prohibían la entrada al jardín luego de que Adán y Eva pecan. Vemos los candelabros, vemos el propiciatorio, vemos todo eso, pero no hay una imagen allí. Porque Dios les decía, no pueden hacerse imágenes de mí, no pueden adorarme con imágenes. Y en cierto modo, una razón también por la que no hay imagen de ahí es porque esa imagen va a ser revelada más plenamente en Cristo. Vemos en Colosenses capítulo 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres conocer realmente a Dios, míralo a Él. Pero ahora que nosotros lo estamos viendo a Él, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ahora que lo estoy viendo a Él, más de Él va a ser visto en mí, de manera que yo también pueda reflejarlo a Él. Y eso no significa que vamos a idolatrar a creyentes o que vamos a pretender que somos perfectos. Significa que ahora mi vida debe ser un testimonio del poder transformador de Dios, ya sea que yo trabaje en la iglesia o fuera de la iglesia. Mi vida como cristiano, mi rol como embajador de Dios, no se desempeña solamente 2 horas los domingos en la mañana, se desempeña todos los días de la semana, y eso también debe moldear no solamente qué aporto yo a la cultura, sino también cómo interactúo con la cultura que me rodea. De eso también quería preguntarte, porque a veces me temo que los creyentes no solamente olvidamos que debemos vivir como creyentes durante la semana en nuestro trabajo, haciendo las cosas con excelencia y reflejando los valores del reino de Dios, sino que también debemos interactuar con lo que el mundo está produciendo y nos está ofreciendo de una manera que muestre gracia, pero que también muestre discernimiento, que también muestre prudencia, que también muestre que en el reino de Dios lo que nos interesa es exaltar la verdad y no necesariamente vivir como vive el mundo. Queremos es vivir como vive Dios. Entonces, ¿qué has podido pensar sobre ese punto? ¿Cómo los creyentes, entendiendo claramente el reino de Dios, pueden interactuar con la cultura que los rodea? Con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, Josué. O sea, hay un aspecto muy claro acerca de que como creyentes podemos llegar a sentir asco por los no creyentes. Llegamos a pensar que ellos están demasiado sucios y se empiezan a crear como Eso es colonias fariseísmo, cristianas. eso es orgullo, es Totalmente, fariseísmo y orgullo. totalmente. Totalmente. Entonces, en Estados Unidos se da mucho esto, ¿no? Entonces, hay colonias cristianas, escuelas cristianas, restaurantes cristianos, y tú buscas solamente a los que son como tú y solamente hablan como tú. Y pausa, no está mal pensar en restaurantes cristianos o escuelas cristianas. Más bien, a veces me preocupa que, por lo menos donde yo vivo y ahora que tengo niños, hay muy pocas escuelas cristianas donde uno puede sentirse con un poco más de paz enviando a los niños. El problema es cuando esas escuelas cristianas nos buscan o cuando no pensamos en hacer escuelas cristianas para alcanzar a los no creyentes, para llevar a otras personas a conocer un poco más del Evangelio y de Dios, y sino que nos recluimos y solamente la iglesia empieza a vivir para adentro, ¿sabes? Para hacer, lamentablemente, muchas veces una especie de club social, ¿no? Hacemos estos negocios para cristianos, estas empresas para cristianos, estas instituciones solamente para cristianos y olvidamos de servir. Y obviamente hay instituciones que deberían limitarse a creyentes, o por lo menos en algunos puntos particulares, como los seminarios, por ejemplo. Pero, hey, qué bendición sería que hubiera teatro cristiano o bibliotecas cristianas o restaurantes cristianos donde los no creyentes puedan ir y servirles, pero que puedan ver algo con excelencia que busque honrar a Dios y reflejar la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa entonces cuando un creyente, por ejemplo, va al cine y ve que las películas que hay ahí no son hechas por creyentes? ¿Cómo un creyente con los valores del reino debería interactuar con esa producción cultural? ¿Cómo puede relacionarse con lo que hacen no creyentes que obviamente piensan distinto a él? Sí, y bueno, y hacia allá iba, por eso mencionaba yo, cuando los vemos con asco, cuando llegamos a pensar hay que separarnos de ellos porque nos pueden llegar a infectar, olvidando que la infección está en el corazón, no está en los lugares donde enviamos a nuestros hijos. O sea,
Rebeca y yo hemos hecho homeschool por toda la vida y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Entonces, no estoy menospreciando la parte de separación, la parte de santidad. Simplemente estamos preocupados cuando pensamos en eso como los medios de protección que tenemos para nuestra generación, como los medios de conveniencia que tenemos para nosotros mismos. Y he visto el dolor en los papás que envían a sus hijos en escuelas cristianas y que a los 18 años, 16 años se separan del Señor. Y es como un shock para ellos, decir, pero ¿por qué si estuvieron toda la vida en una escuela cristiana? ¿Qué es lo que sucedió? Olvidaste que realmente era un medio de gracia, pero no una garantía, y que tienes que ocuparlo como como eso. Y no nada más de escuela cristiana, sino menciono yo en todas las otras áreas, colonias cristianas, incluso en la misma iglesia cristiana, hay problemas, hay dificultades. Eh, Cuando hablamos acerca de lo secular, hay dos cosas que tenemos que considerar. Número uno es la gracia común y número dos tenemos que considerar los aspectos anti Dios, que es lo que yo llamo. Hay aspectos de gracia común que los no creyentes producen. Hay aspectos artísticos que dan belleza en la música, en el arte, en las películas que mencionabas tú, y que son hechos por no cristianos, desde luego, pero que es un medio de gracia común que creyentes y no creyentes podemos apreciar y podemos disfrutar de una buena música, de un buen arte. Pero cuando hablamos acerca ya de cosas anti Dios, los creyentes no podemos disfrutar de esas cosas, por más artístico que esto parezca. Hay obras de arte que son muy artísticas, muy reconocidas, y que sin embargo nosotros consideraríamos como ofensivas, obscenas, para mis hijos, para los niños, para mis propios ojos. Y que debemos poner una línea entre lo que es arte, lo que es artístico, lo que es bello y lo que ya es anti Dios. Hay música que es muy pegajosa, que se te queda, pero que lo que están escribiendo es totalmente obsceno, sexual, sensual. Y nosotros debemos poner una línea entre algo que un creyente, que un ciudadano del reino no debería estar haciendo o consumiendo. Y algo que un amigo, Quique Torres, un amigo mío muy querido, algo que él siempre dice es que nosotros como creyentes debemos recordar que no debemos solamente ser consumidores, sino que debemos ser productores. Entonces, no nada más estamos aquí para consumir todo lo que el mundo nos dé, también podemos producir nuestra propia arte, nuestra propia poesía, nuestra propia visión de la música. Y podemos crear también, Dios te nos ha dado esas habilidades y es parte de nuestro diseño, el de poder estar trabajando en esas áreas. Em, entonces, yo creo que estos dos lineamientos nos ayudan mucho a navegar a través de las cuestiones seculares, que podemos disfrutar cosas incluso de no creyentes hasta un límite que sea algo anti Dios, que sea bíblicamente incorrecto consumirlo o participar de ello. Sí, después de todo no es tan complicado. A veces los creyentes hacemos muchas preguntas que realmente más que buscar sabiduría buscan justificar. Por Ujú. ejemplo, puedo ver esta película o esta serie Sí, y me salto las escenas que son pornografía y lo que las personas quieren es que les diga, sí, sí puedes hacerlo, en vez de escuchar, ¿por qué no miras otra cosa y llenas tu mente con otras cosas? claro, Sí, claro. vivimos un mundo donde realmente los creyentes debemos tener discernimiento si queremos ser ciudadanos del reino y necesitamos pensar más al respecto. Y en ese sentido quería preguntarte, ya para cerrar, Josué, ¿qué preguntas, tres preguntas, harías a alguien que escuche esta conversación y se las harías para que pueda seguir reflexionando en todo esto que hemos podido hablar? Tres preguntas que quieres que los hermanos que nos acompañaron y los oyentes puedan reflexionar y rumiar para seguir pensando en cómo los valores del reino de Dios contrastan y confrontan a nuestra cultura secular que nos rodea. Bueno, la primera y la más importante yo mismo me hago todo el tiempo es cómo está mi lectura bíblica con respecto al entendimiento del reino de Dios. ¿Estoy leyendo solamente para cumplir por obligación? ¿Estás leyendo solamente para sentirte bien? ¿O estás realmente viendo las verdades del reino de Dios reveladas en las Escrituras? Algo que hago con mis hijos constantemente es hacer el ejercicio en este pasaje donde vemos al rey, qué está haciendo, dónde están los ciudadanos, qué están haciendo o no están haciendo, dónde está la promesa de la ciudad celestial o qué está pasando con la tierra, los tres elementos del reino, en qué parte estamos de la narrativa redentora de todo lo que. Entonces hicimos un mapa en atrás con mis hijos y dónde estamos situados antes de la cruz, después de la cruz, antes de Israel, después de Israel, antes de que Jesús llegara, después está hablando de la Nueva Jerusalén, no está hablando del Israel antiguo. Entonces,
¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Estás realmente exprimiendo las bellezas de la palabra de Dios? Número dos, sería, ¿cómo está tu relación con la iglesia local? Que para mí es muy importante que volver a enfatizar, no hay reino si no hay iglesia. Hay personas que piensan, si yo estoy haciendo mi iglesia en mi casa, yo estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando a YouTube a alguien, algún predicador famoso y con eso estoy suficiente. No, no, ¿cómo está tu relación en una buena iglesia local? No hay iglesia perfecta, pero necesitas estar bien intrometido en una iglesia local, en comunidad, viviendo, discipulando a otros y evangelizando y haciendo tus buenas obras conectadas con la iglesia. Y número tres, mi pregunta también sería, ¿cómo estás interactuando con el reino de Dios y tu vista de la sociedad, de la cultura social y política de tu iglesia? Porque en Latinoamérica se está comenzando a sentir lo que en Estados Unidos ya se sintió, este, eh, división o polarización política entre izquierda y derecha. Y muchos de los creyentes, tristemente en Estados Unidos, iglesias se dividieron sobre ese tema. Y en México, por lo menos en México, sé que en Argentina están por ahí también, en El Salvador ni se diga, problemas, situaciones similares en Venezuela, a favor, en contra de la izquierda o la derecha. Mi pregunta ante ellos sería, ¿estás entendiendo tu posición en esta lucha cultural política de la izquierda y la derecha? ¿Entiendes que el rey soberano quiere reinar sobre ambas visiones y que ambas visiones, izquierda y derecha, poseen elementos del reino? ¿Entienden que izquierda y derecha están tratando de usurpar el reino de Dios? ¿Que ambos están ofreciendo lo que solamente el rey va a darnos? Entonces, sería como una plática importante que ellos puedan entender acerca de la importancia del reino de Dios, incluso en esta parte secular de la política. Bueno, yo quería soltarte y terminar ahora, pero ahora tengo que preguntarle sobre eso. Mi plan era más adelante hacer todo un episodio sobre política a la luz de la Biblia, pero ya que estamos en este tema, hay un peligro muy grande cuando los creyentes asumimos que un partido político es el medio por el que se va a hacer el reino, solamente porque tiene más valores que otro. Y a veces, muchas veces, lamentablemente, los creyentes caemos en la trampa de votar por un político porque es mejor que el otro, tiene más valores bíblicos que el otro. Y en el proceso muchas veces vendemos nuestra integridad y terminamos teniendo temor al hombre porque lo que nos mueve a votar por uno no es una convicción de estar haciendo lo mejor que yo puedo hacer, sino de que no estoy votando por el otro y no soy como los que votan por los otros. Hay muchos factores allí, muchos pecados con los que la iglesia debe lidiar, muchos dilemas que se plantean en todo esto. Entender el reino de Dios debe llevarnos a tener una visión más clara de la política y evitar que idolatremos. A veces A veces olvidamos que el enemigo de nuestro enemigo en la política no es necesariamente el aliado del reino, sino simplemente alguien que puede utilizarnos y que lamentablemente se está pasando en algunos países. Eh, ¿Qué has podido pensar sobre esto? Y No, después de esto ya eres libre. no, hay varios elementos que tristemente yo puedo ver. La gente está, la gente, ok, la política pragmática que se mezcla con la sociedad pragmática hace una explosión de desastre y caos. Es decir, el político que dice, con tal de darles esto, esto y esto, tengo que hacerlo a cualquier modo y ser pragmático. Y la sociedad que dice, ok, con tal de que me des esto, esto y esto, tengo que renunciar a estas libertades. Eso es un caos totalmente. Estás vendiendo tu alma, estás confiando en un ser humano con tal de obtener lo tuyo. Porque, porque las personas votan con el corazón, pero con el corazón humano, o sea, el corazón carnal. Tú vas y votas por las promesas electorales que te han hecho. Me parece que la política es una religión y que los creyentes, los ciudadanos del reino, estamos cayendo en esa religión. Y quiero añadir, no solamente que hay personas creyentes como tú y como yo que están viendo que realmente la política es un ídolo, sino también personas seculares. Por ejemplo, he leído a Jordan Peterson decir que una de las razones por las Ujú. que hay tanta polarización política es porque la gente está buscando significado, está buscando propósito, está buscando algo que les dé respuesta, algo que les dé soluciones. Y bueno, cuando no tienes un sentido de identidad, cuando no tienes un sentido de propósito y cuando quieres una solución a tu situación, la política se presenta como un Dios bastante atractivo. La política y nuestra, mejor dicho, no la política como tal, sino
nuestra obsesión con la política y con partidos políticos, incluso en la iglesia, lamentablemente, o en personas que profesan ser creyentes, para ser más específico, porque yo no creo que un verdadero creyente vive entregando constantemente su esperanza a un político, sino que la entrega a Dios. Pero Ujú. el mundo y personas que profesan ser creyentes están cayendo en esa trampa, totalmente. Es toda la estructura. Está toda la estructura. O sea, hay un credo, ¿no? Entonces, el partido político, o hoy día ya es más bien el ala de ideología, izquierda o derecha. Hay un credo, hay una demonización de la oposición, ¿no? Porque ellos no son los buenos, nosotros lo somos. Eso es una religión. Y después tienes al Mesías, que representa esa religión, que nuestros países latinoamericanos están muy fuertes en este momento. Y después tienes los mítines, que representan la comunidad. Es más, en mi país, en México, tenemos literal, los medios de comunicación le han llamado el púlpito presidencial. Todos los días, excepto sábado y domingo, la presidenta de México sale a su púlpito y les habla a sus súbditos, les habla a sus personas. Y ellos saben que le están hablando a su base nada más. Entonces, una religión es un medio de comunicación. Es muy lamentable. Y nuestro trabajo como pastores es ayudar a las personas a ver el reino de Dios, que están usurpando el reino de Dios. Ambos lados. La izquierda tiene elementos esenciales del reino de Dios. La izquierda no fue la primera en buscar la paridad social. La izquierda no. La La idea compasión de por los que. pobres. Claro, La Biblia habla la idea. mucho sobre la compasión hacia los pobres. La idea de que la mujer es igual que el hombre no es de la izquierda, es del cristianismo. El cristianismo vino a romper ese esquema, ese estigma social que estaba desde siglos atrás, y se le ocurre a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decir, la mujer es igual que el hombre. Es más, el esclavo es igual que el hombre, que el libre. Ya no hay griego o judío, ya no hay Claro, hay libre o una esclavo. dignidad humana que compartimos. No es Y de la eso no fue izquierda. inventado. Obviamente, hombres y mujeres tienen roles distintos, lo vemos en la escritura desde el Claro, comienzo, claro, pero tienen la misma sí. dignidad. Cristo vino a morir por hombres y mujeres, y en el reino de Dios las mujeres no valen menos que los hombres. ¿Qué es lo que la izquierda está peleando, entre muchas otras cosas? La derecha pelea por prosperidad, pelea por un ambiente económico que es saludable para que pueda haber prosperidad. No fue la idea de la derecha. Tú lees los salmos y por eso es de Dios. Cuando nosotros vemos así Propiedad y, privada y está en la vemos, Biblia. por supuesto, y cuando vemos que los creyentes pelean entre sí, o sea, me molesta, no por el sistema político que tenemos que vivir. Pablo dice que oremos por los políticos, pero no nos ordena que oremos a los políticos, que oremos por las autoridades, pero no que oremos a las autoridades. Y cuando los creyentes nos ponemos a pelear por las cosas que el rey ya prometió, es más, deberíamos ponerlo más claro, cuando nos ponemos a pelear por las cosas que el rey ya ganó, porque él ya obtuvo esas cosas. Me parece que es absurdo, me parece que es lamentable que como creyentes caigamos en esa trampa. Y me enoja porque estoy seguro que es una manera en la que Satanás se, se mueve. En México, por lo menos, la mayoría de los mítines políticos es el domingo, la mayoría de ellos, no sábado, domingo. Y me parece muy interesante que Satanás está engañando a personas para que se metan a esta religión que ofrece las mismas cosas que la Biblia nos está prometiendo que nos va a dar en el reino eterno. Entonces, es muy, muy sucio, es una estrategia muy, muy baja de Satanás en la que engaña a la gente, dándoles promesas falsas y poniéndolos a pelear unos con los otros. Sí, lo cual significa que los creyentes no deberían desatenderse por completo de la política, pero no deberíamos hacerlo un ídolo. Y es lo que muchas veces pasa. Y debemos recordar constantemente que todos los reinos de este mundo van a ser al final una nota diminuta al pie de página de la historia de la eternidad, porque el reino de Dios va a tener siempre el primer lugar y va a prevalecer por los siglos de los siglos. Y vamos a gozar de eso. Una perspectiva correcta del reino de Dios nos ayuda a tener una perspectiva correcta del reino de los hombres. Y creo que lo que hemos podido hablar va a ser de mucha edificación y va a ayudar a las personas a seguir pensando en este tema. De eso se trata, Claro que de sí. seguir junto a la sabiduría. Ha sido un privilegio y un gozo tenerte aquí, tocayo, doctor. Ha sido un privilegio. No, hombre, José, el privilegio es para mí. Gracias por la confianza, por tu amistad. Y nada, sigamos platicando y conversando y que el Señor use estas conversaciones. Amén.